Tengan ustedes muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos al Ministerio Hispano de First Baptist Church of Naples. Es una alegría poder estar con ustedes, verlos aquí congregándonos en realidad todos juntos. Vamos a comenzar este domingo a oración. Si me acompañan en ponerse de pie, por favor, y vamos a comenzar todos a orar y a entregar nuestros deseos a nuestro Señor. Si me acompañan, Padre Santo, gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por permitirnos abrir los ojos, caminar, llegar aquí. Gracias, Señor, porque nos permites tener trabajo, tener alimentos con tu provisión, tener un refugio donde estar, tener vestidos para cubrir nuestros cuerpos. Te pedimos, Señor Padre Santo, que nos dirijas, que nos guíes en tu camino, Señor. Sabemos, Padre Santo, que somos pecadores, Padre. No hacemos lo correcto, Señor. Así aparentemos diferente. Pero tú conoces nuestros corazones, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, nunca nos abandones, Padre. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos lleves de la mano. Somos tus hijos, Señor, y te necesitamos, nuestro Padre Celestial. Llévanos de la mano, Padre, en tu camino correcto y no nos permitas alejarnos de ti. Te entregamos, Señor, nuestras cargas, nuestros resentimientos, nuestros rencores, nuestro cansancio, nuestras enfermedades. Y te pedimos, Señor, también por cada enfermo que se encuentra en su casa que no ha podido venir. Te pedimos, Señor, que derrame salud sobre ellos. Y aún así, Padre Santo, si no hemos de ser sanados, permítenos estar contigo cuando sea el momento, Señor. Permite, Padre Santo, que tu palabra llegue a nuestros oídos y se almacene en nuestros corazones, Padre. Te lo pido en el nombre sagrado de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, el versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá sus frutos. Qué difícil es a veces poder tener las palabras correctas. Qué difícil es reaccionar o responder con las palabras necesarias. Y muchas veces cuando decimos cosas que no quisimos haber dicho, pues nos arrepentimos, pero volvemos a caer y volvemos a soltarla. Qué tan larga es la lengua que a veces nos tropezamos con ella. Debemos siempre pensar, tener en cuenta lo mucho que podemos lastimar, no solamente a nosotros mismos, sino el corazón de nuestra familia, de nuestros hermanos, nuestros padres. Dice la Biblia que la lengua acarrea muerte, pero no solamente para asesinar a las personas, sino a nosotros mismos. Nuestros espíritus deben estar limpios, deben estar completamente puros para nuestro Señor, y es una lucha constante. Él lo merece. La pregunta de esta semana es si Jesús lo vale la pena, si Jesús vale la pena tu cambio, si Jesús vale la pena tu arrepentimiento, si Jesús vale la pena el sacrificio que se hace a diario. Porque nuestro Dios, Él es el único al que adoramos. Vamos a cantar a nuestro Señor.
Muy buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. Vamos a darle bienvenido los unos a los otros, entonces siempre quisiéramos reconocer los que están visitando con nosotros. Primera, segunda vez. ¿Alguien que está aquí primera o segunda vez con nosotros? Entonces, todo de casa. Entonces, saludamos los unos a los otros. Vamos a seguir así. Vamos a seguir con nuestra adoración de Dios, acordándonos de las promesas de su palabra. La palabra de Dios dice en el Salmo 139, del 3 al 6, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento
Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Padre. Ponemos a nuestro pastor, Señor, enfrente de ti para que lo uses, Señor, con la palabra que nos vas a dar. Gracias, Señor, por tus alabanzas, Señor, por cada uno de nosotros. Abre nuestros corazones, Señor, para entender lo que nos quieres decir, Señor. Bendice a todos nosotros aquí, la gente que nos está mirando en Facebook y en YouTube también, Padre. Ponemos este servicio en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias. Tomen asientos, por favor. Y abren sus Biblias a Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. La semana pasada vimos en capítulo 2 de cómo la iglesia primitiva, la primera iglesia, se puso como ejemplo para los dentro de la iglesia y, más importante, los fuera de la iglesia.
Con esto en mente, dejamos revisar los puntos de acción de la semana pasada. ¿Quién es tu discípulo? Como vimos, con tanta gente añadido en aquel día, necesitaba todos los apóstoles y discípulos discipulando a los nuevos creyentes. ¿Quién es tu discípulo? ¿Estás tú viviendo una vida que muestra el poder y la generosidad de Dios? ¿Con quién necesitas ponerte en contacto esta semana para buscar empezar una relación de discipulado o para llegar a conocerles a unos a los otros mejor para fortalecer la iglesia de Dios? Honestamente, ¿pudiste poner en acción algunos de estos puntos de acciones de la semana pasada? Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Ahora que el hacedor de milagros, Dios en la carne, Jesús, se había regresado a la diestra de su Padre, Dios dio poder a los apóstoles por el Espíritu Santo a hacer aquellos señales y prodigios. No para atraer a la gente o para ganancia material, sino para mostrar la realidad del evangelio que ellos predicaban. Hoy vamos a ver unos de estos señales hechos por los apóstoles. Si podríamos ponernos de pie, vamos a empezar con los primeros 2 versículos, capítulo 3, pero al final vamos a haber tocado los versículos 1 a 21. Pero empezamos con versículos 1 y 2. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Que Dios añada bendiciones a su palabra. Tomen asientos, por favor. Este pasaje empieza tal como muchas historias, con primero poner la escena para presentarnos a unos de los protagonistas. Empezamos con el hombre sin esperanza. Dice, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Esta historia no es diferente a otras historias que encontramos en las páginas de la Biblia, que hemos conocido en los evangelios. Es como el hombre ciego en Lucas capítulo 18, el que gritó, Hijo de David, ten misericordia de mí, gritando a Jesús al escuchar de que él pasó por el camino donde estaba este hombre. O el hombre cojo en Juan capítulo 5, sentado al lado del estanque de Bethesda esperando que alguien lo ayudara a entrar en el estanque cuando el ángel agitaba el agua para ser sano. O mejor, el hombre ciego en Juan capítulo 9, quien había nacido ciego, tal como este hombre había nacido cojo. Todos de ellos buscando lo que no tenían, esperanza. Al leer este pasaje y reflexionar sobre él, estuve acordado de mi tiempo en China cuando me fui y pasando sobre un paso elevado peatonal en el capital de la provincia donde estuvimos, mirando a todos los tipos de personas, torsionada, varias amputaciones,
sentados en sábanas o alfombras, cada uno pidiendo limosnas del pueblo. Supongo que sus familias, amigos los habían llevado cada mañana a sentarse en el sol para pedir limosna. O los niños, abandonados por sus familias en orfanatos, por haber perdido su oído por mal uso de antibióticos. Fue desgarrador a mirar la humanidad sufriendo, tal como este hombre pidiendo sustento. Tal vez este hombre estaba parte de una multitud de personas con todos tipos de discapacidades pidiendo ayuda también delante del templo. Los relatos como esto que se nos proporcionaron en las Escrituras están aquí para enseñarnos algo. Puede ser algo sobre nosotros mismos. Puede ser algo sobre Jesús. E incluso a veces a mostrarnos el porqué. Ese es lo que tenemos aquí en este pasaje y lo que vimos anteriormente en Juan capítulo 9. Había una razón por que este hombre nació ciego. Vamos a Juan capítulo 9, versículo 1 a 3. Conocemos esta historia muy bien. Justo la historia favorita de mi esposa. Juan capítulo 9, versículo 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres que naciera ciego? Y recuerden que cuando estudiamos este pasaje, era el pensamiento del pueblo que la razón que sufriera era porque había pecado o tus padres habían pecado o había pecado en tu vida, en el pasado, etc. Y Jesús respondió en versículo 3, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiestan en él. Otro hombre nacido con una discapacidad que sería usado para mostrar el poder de Dios. Pero también esos ejemplos nos sirven en una otra manera. En ciertos términos, esta historia y la del pasaje en Hechos son metáforas de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, desde el vientre de nuestra mamá, hemos vivido una vida sin esperanza, tal como estos hombres. Días de levantarnos y vamos haciendo las mismas cosas como rutina, todo el tiempo buscando a alguien o algo más. Alguien más que nos dará propósito y esperanza. Claro, muchos de nosotros hacemos esta rutina cada domingo. Aquí mismo. Venimos, saludamos a los demás, nos sentamos, cantamos a veces. Escuchamos el mensaje y nos despedimos y vamos a la casa igual de como entramos por las puertas de atrás. No cambiaron, no diferente. Todavía miserable o sin esperanza. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un encuentro con Dios en Jesucristo. O si lo hemos tenido a un encuentro con el Salvador, no nos hemos aprovechado de todo dispuesto para nosotros por el Espíritu Santo. Solo entramos y salimos no más cerca de Dios que cuando entramos. No más obediente, no más santo. Entrando en las calles el lunes, todavía buscando lo que está encontrado solo en Jesucristo. ¿Estás tú viviendo como este hombre sin esperanza? Es así. Necesitas un milagro tal como este hombre. Pero lo que necesitas tú no puede ser encontrado en ninguna otra fuente que Jesucristo. Tal como este hombre está para aprender. Versículo 3 de Hechos capítulo 3. Vamos a ver el primer milagro en la iglesia primitiva. Dice en versículo 3,
el hombre, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo Nazareno. Anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Lo que tenemos aquí es el principio de los señales predichos en Hechos capítulo 2, versículo 43, que probarán de que lo que los apóstoles predicaban en la verdad acerca de la salvación encontrado solo en Jesucristo. Como leímos en Hechos capítulo 2, versículo 43, ellos harían señales para probar que Jesús resucitó de entre los muertos y que el poder ser salvo se encontrarán solo por el Espíritu Santo. Leyendo de nuevo versículos 5 y 6, imagínate la reacción de este hombre, buscando limosna, mano abierta. Escuchó y miró a este Pedro y Juan que dicen, míranos. Entonces él está pensando, voy a recibir de ellos. Pero imagínate su decepción al escuchar que no tenían lo que él pensaba que necesitaba. ¿Por qué me moleste si no tiene el oro ni la plata? Él pensaba que necesitaba dinero u otro tipo de ayuda, pero Dios sabía exactamente lo que este hombre necesitaba: sanamiento. Dios siempre sabe lo que necesitamos. En el versículo 8, haciéndole la mano derecha, sus tobillos recobró fuerza. Y dice en el versículo 8, de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Este es algo que no había notado antes que esta mañana. Este hombre no había caminado en su vida, jamás. Nació cojo, pero empezó a saltar y andar. No solo Dios lo dio a este hombre nuevas piernas, sino a la misma vez se lo dio el conocimiento de cómo andar. Los niños no nacen sabiendo cómo andar. Recuerden que nosotros como los niños ahí estamos ahí haciéndolos de la mano, ayudándoles a saber cómo andar. Pero este hombre de un salto andaba, saltaba. Cuando Dios hace un milagro, Él lo hace completamente. Pero no fue el poder de los apóstoles que hizo este milagro, sino el poder de Dios en ellos. El Espíritu Santo, algo que Jesús había prometido a ellos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En Juan capítulo 14, versículo 12 a 14, dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, y Jesús hizo muchas obras, ¿no? Muchos milagros. Él las hará también, y aún mayores que estas hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. De propósito, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Dios sabe lo que necesitamos y nos proveerá si sea su voluntad. Si esa es la parte que es más difícil para nosotros. Nosotros queremos reclamar esta promesa en versículo 14. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Pero lo que olvidamos en este es que Dios es soberano. Él no es el Amazon espiritual, que podemos hacer nuestros pedidos y mañana o pasado mañana estará ahí en la puerta de nuestra casa.
No, Dios es santo, Él es soberano. Si sea su voluntad, será hecho, punto. Pero si no, debemos seguir pidiendo, porque es la única manera de recibir. Pero solo cuando Dios decida que es el tiempo. El hombre pensaba que lo necesitaba era para poder caminar. Dios sabía mejor. Si hayas pedido a Dios sanamiento y Él no te contesta, no significa que Dios no es bueno, que tú no lo mereces. Es porque no es su santa voluntad. Pero no te rindes. Tal como Pablo le había pedido a Dios 3 veces quitarse la espina de su carne, sigues pidiendo. No desmayes en la oración. No desmayes en buscar a Dios. No desmayes en orar por el marido o niños o nietos perdidos. Mientras ellos respiren hay esperanza. No te rindes. Pero con el conocimiento de que lo que Dios dijo a Pablo es lo que dice a ti. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora vamos a ver el milagro verdadero. Sí, ese es un milagro notable, sin duda. Pero lo que pasó con este hombre no es el milagro verdadero. Porque el milagro que este hombre experimentó era tanto físico que espiritual. De veras el milagro más importante fuera su salvación. Versículo 9 de Hechos capítulo 3. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, a la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O porque nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os considere un asesino. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan a la presencia del Señor. Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Al ver el cambio en este hombre, el pueblo se acercó a Pedro y a Juan, y el hombre antes cojo. No hay nada como un milagro para atraer una multitud. Y Pedro y Juan aprovecharon el milagro físico para predicar el milagro que todos necesitan: la salvación. La salvación de él y los demás era el mayor milagro, mayor que su sanamiento físico. Y por el poder mostrado por los apóstoles y la predicación del evangelio, el mayor milagro viene al pueblo. Mira capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. ¿Cuántos había
juntaron a la iglesia la semana pasada? 3,000. Ahora por este milagro y la predicación de la palabra de Dios añadieron 2,000 más. Porque el poder es en la palabra de Dios y el milagro más importante de todo es la salvación. ¿Qué vale el sanamiento físico si morirás para la eternidad sin Cristo? Si recibes la habilidad de ver, caminar, oír por la primera vez, pero estarás en el infierno para siempre, ¿qué vale? El milagro que necesitamos más que cualquier milagro físico es la salvación. ¿Estás salvo tú? ¿Has experimentado el milagro de la salvación? De pasar a la muerte, a la vida eterna. Antes que entrar a un tiempo de invitación, déjeme dar los 2 puntos de acción de esta semana. Pedro y Juan encontraron a este hombre en necesidad en sus rutinas normales. Estamos nosotros buscándolos en nuestro alrededor en necesidad en nuestra rutina diaria. Estamos como Pedro y Juan siempre listos a ministrar y predicar el evangelio. Si el verdadero milagro es que alguien pase de la muerte espiritual a la vida eterna, ¿estamos siendo fieles a compartir el evangelio para que más personas lleguen a la salvación? Todo el mundo quiere ver milagros, pero el mayor milagro de todo es que alguien pase de la muerte a la vida eterna. En versículo 2 del capítulo 3 dice de nuevo, había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Sus amigos y familiares pensaban que estaban ayudándolo para traerlo cada día a recibir limosnas y pedir misericordia del pueblo. Pero su mayor necesidad y la nuestra es el sanamiento espiritual. En verdad, esa era la necesidad de él y de todos nosotros. El milagro de la salvación. ¿Estás tú salvo? ¿Has tú pasado de la muerte espiritual a la vida eterna? Si no, ¿por qué no respondes hoy? Ponernos de pie para un tiempo de invitación. Vamos a inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos. Y si tú sabes que eres salvo por la fe en Cristo Jesús solamente y que tú eres un hijo de Dios, oren por los aquí que no son. Pero si tú necesitas hoy recibir un milagro, el milagro más necesario y permanente es la salvación. Si necesitas tú ser salvo, pase adelante. Estamos aquí para recibirte, pero inclinamos nuestras cabezas y cerramos los ojos. Mientras el grupo canta, si necesitas hacer una decisión, pásate. Yo estoy aquí para recibirle. Buscan primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya.
tal vez están preguntando por qué estoy dando una invitación cuando todos de nosotros aquí somos cristianos. Venimos casi todos los domingos. A veces participamos en las actividades de la iglesia los miércoles o el BLG después. Pero estando allá, estoy acordado de un tiempo en la iglesia en Stark, donde asistíamos cuando vivíamos en Stark. Y había un hermano, un diácono, un fundador de la iglesia, Brother Jim, teniendo como los fines de los 70, casi 80 años. Y un miércoles en la noche, en el culto de miércoles, él pasaba delante en el tiempo de la invitación y todo el mundo preguntando, ¿por qué Brother Jim está viniendo? Sabemos que él está salvo, él es fundador de esta iglesia hace 50 años. ¿Por qué él está pasando delante? Porque él había estado viviendo una vida de fraude. Él había servido en la iglesia, diácono, líder. Jamás siendo bautizado, jamás había humilladose a ser bautizado por su orgullo. Pero aquel miércoles, Dios partió su corazón y lo mostró que estás viviendo una vida de mentira, poniéndote como líder y tú no obediente. Puede ser que uno de nosotros estamos aquí viviendo una vida de desobediencia, pero por fuera parecemos perfectos, venimos fieles, participamos, pero Dios sabe el corazón. Dios sabe lo que estás escondiendo. Y tal como el pueblo de Israel, en los Jueces capítulo 6, todo el pueblo fuera castigado, no pudieran avanzar porque Acán había escondido pecado en su vida. Que no sea en tu vida un pecado así, que puede detener toda la obra de Dios hasta que se limpie su iglesia. Entonces vamos a cantar un verso más. Si necesitas a pasar y arreglar las cosas con Dios, vengas. Si no, gloria a Dios. Pero recuerda que el Espíritu Santo sabe. Y Él no puede bendecir la desobediencia. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Gracias. Para terminar, quisiera acordarles de que el miércoles no hay actividades en la iglesia. Es un tiempo de descanso entre semana. El 2 de junio, este miércoles en 8, habrá un picnic familiar, 6:30 a 8:30. Venir a la cancha de béisbol. Vamos a tener comida, juegos, un tiempo de familia. Trae tu silla y tu familia para participar en un compañerismo de toda la iglesia el 2 de junio. Y para terminar, nuestra bendición de hoy viene de 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Que andamos en esta gracia, buscando compartirla con los que encontramos en nuestra vida. Señor, gracias por tu poder soberano, tu santa voluntad, pero misericordia que pasa todo entendimiento. Que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Que estemos, Señor, nosotros dispuestos a morir a nosotros mismos para que el mundo pueda ser salvo. Mientras salimos de aquí, Señora, unos a pasar a la clase de BLG, otros a la casa,
Que tú nos uses y nos prepares, pero también nos limpies. Para que seamos hijos que te honran. Es en nombre de Cristo Jesús que pedimos. Amén. Vete en paz.